Christine Linklater fue actriz, directora de teatro, entrenadora vocal, entrenadora de lenguaje y maestra de actuación. Nació en las islas Orkney, en la costa norte de Escocia. En los 50s estudió actuación en LAMDA, Academia de Música y Arte Dramático de Londres, bajo la dirección de Michael McEwan, donde recibió entrenamiento de Bertram Joseph e Iris Warren, la legendaria maestra que revolucionó el entrenamiento de la voz del actor. Warren reconoció la profunda conexión entre la emoción y la respiración, entre la mente y la voz, y desarrolló un entrenamiento para liberar a la persona como una entidad completa. Su lema era: quiero escucharlo a usted, no escuchar su voz. Al terminar sus estudios en 1957, la invitaron a ser estudiante/maestro de voz en LAMDA, bajo la supervisión de Iris Warren, y así durante 6 años, aprendiendo y enseñando al mismo tiempo. En 1963, ella se establece en Nueva York para abrir su propio estudio de voz, irrumpiendo de manera formidable en el teatro norteamericano, en plena época de crecimiento. Los actores estadounidenses necesitaban urgentemente un entrenamiento vocal que les ayudara a expresar toda la emoción a la que tenían acceso gracias al famoso método sin destrozar sus cuerdas vocales. A la par, comenzó a trabajar en el Teatro Guthrie, en Minneapolis, Minnesota. Durante las décadas de los 60 y 70, Linklater trabajó con numerosas compañías de teatro tales como el Guthrie Theatre, The Working Theatre, The Negro Ensemble y el famoso programa de posgrado en la New York University. Formando jóvenes, parecía que llevaba un método en el momento justo y el lugar preciso. En Estados Unidos, Linklater se encontró con el creciente interés en los aspectos psicoterapéuticos del teatro y con diversas disciplinas que exploran la interdependencia entre la mente y el cuerpo. Complementó el entrenamiento físico que había recibido en LAMDA por parte de Trish Arnold, con experiencias prácticas con la técnica Alexander, el método Feldenkrais, el Rolfing, el yoga y el tai chi. Estas disciplinas contribuyen a la naturaleza psicofísica de los ejercicios del método Linklater. En junio de 1976, Drama Publishers publicó Freeing the Natural Voice, Liberación de la voz natural, que por cierto, desde que existe se ha convertido en el libro líder en su campo. Y en ese mismo año, Linklater comenzó una extraordinaria colaboración con Tina Packer, actriz inglesa radicada en Estados Unidos. Shakespeare & Company se originó en 1978 en Lenox, Massachusetts, cuando Linklater y otros entrenadores ingleses fundaron la compañía de educación con el mismo nombre, siendo codirectora junto a Tina Packer, donde pasó 12 años enseñando. Allí, Linklater desarrolló más profundamente su método en relación con textos clásicos y publicó un nuevo libro, Freeing the Shakespeare's Voice, en 1992. Linklater fue jefa del programa de artes escénicas en el Emerson College de Boston de 1992 a 1997, año en que fue invitada a dirigir la maestría en actuación en la Columbia University. La trayectoria de Christine es extensa, ya que no solo se limitó en ser actriz, entrenadora o docente. Trabajó en teatro abierto con Joseph Chaikin en Nueva York y en el Centro de Investigación de Peter Brook en París, solicitada para dar conferencias y talleres como en Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Rusia y, por supuesto, Nueva York. En los últimos años, los avances de la neurociencia, particularmente los aportes del neurocientífico portugués António Damasio, autor de El error de Descartes y La sensación de lo que ocurre, han tenido una gran influencia en Linklater. Estas teorías científicas corroboran la sabiduría del cuerpo y la inteligencia cardinal de las emociones, pilares del método Linklater. En 1983 recibió un Guggenheim Fellow, beca a profesionales avanzados en el campo del saber, financiada de la Fundación Ford, Rockefeller y Mellon.
En 1966, con becas de la Fundación Ford y de la Fundación Rockefeller, Linklater comenzó a formar maestros designados para enseñar su método en respuesta a la alta demanda de los múltiples programas de teatro que empezaban a surgir en las universidades estadounidenses. Hoy por hoy, Linklater ha formado a más de 100 maestros. En la segunda edición de Freeing the Natural Voice, publicada en 2006, Linklater escribe: aunque sigo practicando en talleres y leyendo libros consecuentes, donde más aprendo es en el estudio con mis estudiantes. Casi nunca pasa un día de clase sin que no reciba alguna revelación pequeña o inmensa sobre la complejidad, la elástica capacidad de resistencia y el misterio infinito de la experiencia humana reflejados en la voz. A través de los años he aprendido cuáles ejercicios funcionan y cuáles no, porque me lo dicen mis estudiantes. Cada ejercicio en mi libro ha superado la prueba de su repetición durante muchos años y cada uno produce resultados, siempre y cuando sea practicado con conciencia, empeño y claridad. Ella es fuente de inspiración, exigente y dedicada a la liberación y el desarrollo de las voces. No solo revolucionó la formación de las voces, sino que ha hecho una importante contribución a todo el campo del actor y de formación. Antonio Ocampo Guzmán fue el primer maestro hispanohablante del método Linklater, quien posteriormente realizaría la única adaptación al español del libro Freeing the Natural Voice, con autorización de la propia Christine Linklater, llamando a esta adaptación la libertad de la voz natural, el método Linklater. Posteriormente, en colaboración con Luisa Huertas, directora general del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEUVOZ, establecieron el programa de formación de profesores de voz en 2008, del cual se destacan las dos primeras maestras mexicanas en el método Linklater, Tania González Jordán e Indra Pensado. Su metodología consiste en una serie de recopilación de técnicas vocales para desarrollar y mejorar no solo la voz, sino también diversos aspectos como la respiración y en diversas ocasiones hasta los síntomas de las cargas mentales. Linklater consigue madurar en su técnica una conexión entre cuerpo y mente, elementos que considera de gran importancia para el training del actor. Este se da con imágenes, todo desde la imaginación e informaciones técnicas canalizadas a la comprensión psicofísica de la propia voz, todo en pos de un reacondicionamiento de las modalidades comunicativas. Este fue diseñado por Christine Linklater, pero obtuvo sus fundamentos de Iris Warren, Alexander Feldenkrais y estudios de psicología y neurología. Ella comenzó a desarrollar diversas técnicas vocales que buscaban interconectar ámbitos psicológicos como los sentimientos y el pensamiento con la voz. Ella parte de una premisa que es que todos los seres humanos poseemos una voz capaz de expresar toda la gama de emociones, complejidades, de sentimientos y sutilezas de pensamientos que forman parte de nuestra experiencia vital. Después se puede ver una segunda premisa, la cual nos dice que las tensiones adquiridas en la vida moderna, combinadas con mecanismos de defensa, inhibiciones y reacciones negativas a nuestro entorno, disminuyen la eficacia de la voz natural hasta el punto de distorsionar la comunicación. Este método parte de dos fundamentos que son la autoevaluación, y ella nos dice que hay que ser conscientes de lo que tenemos y de cómo lo hacemos, ya que si no sabemos de qué estamos compuestos, no podremos modificarlo con libertad y de una forma totalmente consciente. El segundo punto es la imaginación. Ella nos dice que es otro de los puntos claves de este método, ya que hay zonas en la musculatura de nuestros cuerpos que se podría llegar a ellas sin la ayuda de la imaginación. Después viene la práctica, que constante y sobre todo consciente se deben realizar estos ejercicios, ya que a partir de esto puede resultar una voz natural y libre
en contacto con nuestros impulsos emocionales y no inhibida por nuestro intelecto, sino más bien moldeada. Los verdaderos controles de la respiración de un actor son la imaginación y la emoción. Christine Linklater. Kristen nos habla de un suspiro de alivio y dice que estos suspiros y bostezos son instintos animales que el cuerpo inicia de forma natural cuando necesita una recarga extra de oxígeno. Y justo nos habla de que a veces nosotros no lo hacemos porque en la sociedad es considerado una falta de respeto, entonces llegan como estos sentimientos de culpa y a veces lo haces como hasta escondiéndote. Y ella nos dice todo lo contrario, que esto se genera por una falta de nutrientes esenciales y una carencia de energía en la mente y el cuerpo. Y a partir de eso podemos revitalizarnos al disfrutar el placer del mismo de bostezar y de suspirar, ya que este depende de la circulación del oxígeno. Empezamos con los ejercicios, que es una secuencia que empieza desde la relajación general y conciencia física, después estiramiento del costillar, vacío de pulmones, y empezamos con 4 suspiros enormes, 6 medianos, jadeo de anticipación, en el centro, percepción del ritmo natural de la respiración, tacto del sonido, rotación del cuello, cabeza con un primero lento, a continuación el girar del cuello, cabeza de un lado hacia el otro de manera rápida y luego una liberación interna para un nuevo suspiro y el expulsar del aire un giro rápido hacia el otro lado. Esto nos dice que la velocidad significa mayor libertad en los músculos del cuello y más giros por suspiro. Se continúa con el desglosamiento de la columna vertebral a favor de la gravedad, emitiendo un después se baja y se sube haciendo lo mismo, pero en un solo suspiro se libera el sonido al llegar arriba. Continuamos con lo mismo, pero ahora sacudiendo los omóplatos y las rodillas para desbloquearlas, igual que como se hace con la columna. Se sacude la mandíbula en un suspiro, permitiendo que este sonido expulse el aire. Continúa con ejercicios de lengua 2 veces más rápidos y con un nuevo ritmo. El desglosar de la columna y practicar los ejercicios de la lengua con la cabeza descolgada hacia la gravedad en semitonos ascendentes de do a do, desglosando desde la pelvis y hacer jadeos libres. Reconstruir la columna despacio mientras emitimos varios suspiros de alivio entre cada uno. Se descansa un poco, pero sin perder lo que se ha construido hasta el momento. Hacer toda la secuencia del jadeo, primero los jadeos despacio, luego a un ritmo medio y por último a un ritmo rápido. El paladar blando. Se emiten sonidos rápidos hacia adentro y hacia afuera, que es y al mismo ritmo que el de los jadeos a ritmo medio. El comportamiento del diafragma es el mismo durante los ejercicios del paladar blando que durante los 6 suspiros de alivio medianos. Hay que ir buscando la cooperación entre el fuente y el canal. Exclamar a través de un valle imaginario, frotar la nuca y la cabeza hacia arriba y hacia atrás, abriendo la laringe, jadeos lentos, la nuca y la cabeza descolgadas hacia adelante, jadeos rápidos, cambiar la dirección, delante, arriba, atrás, jadeando por los espacios que se van modificando, resonancia del pecho, resonancia de la boca, resonancia de los dientes, sacudir todo el cuerpo tras exclamar un de liberación, vacío de pulmones y se repite la secuencia del jadeo. Buscar la liberación de los resonadores paranasales y los nasales,
con masajes en los primeros y con jadeos placenteros en el segundo. Todo este registro desde los graves hasta los agudos. Jadeos muy rápidos y excitados, resultando en un impulso que lanza la voz al cráneo, varios profundos desde el pecho, sacudir la mandíbula, sacudir todo el cuerpo mientras el sonido viaja del sótano al ático y viceversa. Jugar con todos estos registros, desglosando la columna y reconstruyéndola en un solo suspiro, articulación, comisura de los labios hacia adelante y hacia los lados, en un decirlo todo esto cantándolo en tonos hacia arriba y hacia abajo, desde los graves a los agudos y de nuevo a los graves. Y diferentes ejercicios de articulación, trabalenguas. Y finalmente decir un poema o un texto o cantar una canción, y en esto se ve que la voz está más libre y es de forma natural. Los beneficios del método se basa en recopilar dentro de sí un gran número de técnicas vocales, respiratorias y emocionales que permiten a sus practicantes desarrollar diversas maneras de controlar no solo la tonalidad, agudez y anchura de su voz, sino también permite que las mismas obtengan un sinfín de beneficios orgánicos, como mejorar significativamente el sistema respiratorio, aumentar la capacidad pulmonar, mejorar la capacidad física, aumentar la fortaleza vocal en ámbitos como la resistencia y la tonalidad, contribuir a eliminar las cargas mentales, gracias a que estos ejercicios de relajación y respiración pues ayudan a que te desahogues, evitar la aparición de males como las jaquecas y los dolores de espalda creados por dichas cargas mentales, y contribuir a crear personas mucho más equilibradas emocionalmente y felices.